Bueno, muy bien, ahí estamos reflejando el primer informe, vemos si tenemos tiempo esta noche o mañana, pero lo que se vive en La Salada. Isaac Rudnick, que usted es un seguidor nato desde hace mucho tiempo, ¿cómo está viendo el consumo y en los niveles populares en este momento? No, en general todo indica que el consumo ha descendido, se ha contraído de una manera importante. No tenemos todavía las cifras exactas porque estamos haciendo ahora en marzo una primera encuesta sobre los comerciantes para medir justamente la baja del consumo en los barrios populares, en los pequeños y medianos comercios de proximidad. ¿Pero la percepción que están teniendo de estos primeros 3 meses del año? No, hay algunas otras manifestaciones que son preocupantes, como por ejemplo cómo ha cambiado el tipo de consumo de alimentos. Por ejemplo, habitualmente enero es un mes que baja el consumo de pastas. Y en este enero subió de un 4 a un 6% el consumo de pasta, obviamente, porque... Para suplir otro... Para suplir otros... Bueno, es un dato ese. No, ese es un dato preocupante y importante porque obviamente eso va de la mano de descenso de otros productos como la carne y sobre todo de las verduras, que son de los productos que han aumentado. Bueno, hoy me decía mi verdulero, por ejemplo, el de la esquina de mi casa, prácticamente no está llenando mercadería. Un cajón de tomate, 600 pesos hoy. Un cajón de bananas, 500 pesos. Imposible. Bueno, no, en La Salada justamente esto que cuenta Yuyo se ve en un aspecto que quizás entre en otro informe, que es el siguiente. Hay gente, la caída no es tan grave, no es tan severa, porque hay gente que antes no iba a La Salada que empezó a ir. Claro. Entonces se cae de escalones superiores del consumo. José Castillo, ¿cómo está viendo usted el tema la caída del consumo y de la actividad económica, ¿no? Sí, yo creo que estamos entrando al peor de los escenarios, ¿no? Que es el escenario de la estanflación, ¿no? Por un lado, el aumento de los precios, que evidentemente tiene que ver con el salto de evaluacionista del mes de diciembre y el que continúa ahora más silenciosamente, y al mismo tiempo, como eso no es solamente un efecto inflacionario, sino que empieza a tener un efecto muy, muy concreto sobre la demanda agregada, ¿no? Un efecto muy, muy fuerte. Ahora, lo peor es la tendencia, y ahí es donde empezamos a entrar en la discusión más de fondo, porque efectivamente, la verdad yo he escuchado economistas del gobierno que dicen que, bueno, que en realidad hasta ni siquiera le fue tan mal porque salieron bien del cepo. Claro, el pass-through, ¿no? Como se le dice, fue el 10. Es decir, devaluamos el 40, esto es el 10, no es para tanto. Ahora, guarda que esto sigue para adelante y la única arma que la verdad tiene el gobierno, porque hay que verlo todo articulado, es que es su salida del acuerdo con los buitres para que después entonces empiecen a llover los dólares. Empiecen a llover los dólares. ¿Está garantizado? No está garantizado. Acá tenemos que ser muy claros, ¿no? El acuerdo que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Nación, además de todo lo que significa en términos, que ya se ha discutido mucho, en términos de entrega, negociado para los buitres, ni siquiera garantía de que esto va a terminar el problema de los juicios. Además de eso, tiene otro problema, que es que efectivamente los famosos capitales, sí, van a venir. Capitales especulativos, nuevos capitales buitres. Ahora, capitales que desde ahí garanticen, como se dijo, inversión productiva. Sí. Ahora, eso no va. Miguel Ponce, ¿es preocupante? Sin duda que es preocupante. Yo creo que es el peor momento. ¿Por qué? Porque se da en una situación en la cual los nuevos salarios de las paritarias no están concretados y, como bien lo decía Castillo, el pass-through ya se realizó y el proceso devaluatorio se ha pegado fuertemente en los precios. Ahora, sin que esto vaya a dejar en claro mi edad, en 1972 recorríamos el país con Raúl Alfonsín y Alfonsín alertaba en todos los discursos el peligro de dejar al zorro libre cuidando a las gallinas libres en el gallinero libre. Estas palabras lo han escuchado, sería bueno que buscaran los tapes de entonces. ¿Qué quiero decir? Lo que nos preocupa es que se haya
definido que el cuidado de los precios debería haber sido hecho precisamente por estar en el peor momento, en el más difícil de los momentos, debió haberse hecho con lupa. Y si tenemos que, además de designar a Brown en la Secretaría de Comercio, un hombre de la Anónima, ahora se acaba de designar a José Ignacio García Hamilton, que no tiene nada que ver con vos, pero es el hombre que iba a discutir a la Secretaría en nombre de Carrefour, y son los zorros libres cuidando las gallinas libres en el gallinero libre. Tremendo. Entonces, claro, cuando acá en este programa yo pedía y sí, decía que el era acuerdo imprescindible económico y social, el famoso acuerdo político, económico sí, y social, era para evitar esto, claro, la espiralización inflacionaria que estamos viviendo en estos momentos. Y lo dejo acá por ahora. Está el diputado nacional del Frente por la Victoria de Neuquén, Darío Martínez. ¿Cómo están viviendo la realidad? Porque ustedes es una provincia eminentemente también petrolera y todo, y ligado, bueno, a todas estas negociaciones que se están realizando fondos buitres. ¿Cómo está viendo el panorama usted? Y la verdad que es un panorama muy preocupante para todo el país y para las provincias petroleras, básicamente, que se suma los valores que han caído del crudo. Pero la verdad que nosotros lo que estamos viendo es que hay como un gobierno que tiene dos velocidades. Una velocidad supersónica o muy ágil, de una liebre, para resolver cuestiones como la quita de retenciones, como la devaluación, cuestiones que tienen que ver con ir rápidamente a pagarle a los fondos buitre porque hay el fallo de un juez que dice que hay que pagar ya, entonces tenemos que ir corriendo. Y por otro lado, una velocidad de tortuga muy lento para resolver las cuestiones más importantes de la campaña, que eran qué íbamos a hacer con ganancia. Y dicen, bueno, la escala la vamos a ver el año que viene. ¿Cómo se va a resolver la inflación? Y ahí dicen, nos va a llevar 4 años para resolverlo. ¿Cómo vamos a resolver la devolución del IVA a los jubilados? Digo, cuestiones que se plantearon en la campaña y ahí es como más lento el gobierno. Y haciendo un paralelismo con las velocidades y con la forma de actuar de este gobierno, también planteamos lo de los fondos buitres. Claro. Cuando hay un fallo de un juez como Griesa que dice que hay que pagar, van corriendo. Ahora, tenemos un fallo de la Corte Suprema de la Nación que dice que le tiene que devolver a las provincias las retenciones, y ahí usa esa herramienta, sienta a los gobernadores y empieza casi una extorsión. A ver, ¿cómo te devuelvo lo que es tuyo? Ahí no estoy apurado. Y es un fallo de la Corte Suprema de la Argentina. Entonces, lo que es para afuera, lo resolvemos rápido. Es un 15% que el kirchnerismo cuando era gobierno no daba, ¿eh? A ver, Quitó. Yo creo que nosotros nos podemos parar en discutir, en este caso los fondos buitres, qué vamos a hacer ahora o ponernos a discutir lo que pasó antes. Me parece que es una discusión que se tiene que dar. Pero hoy tenemos en el Congreso un proyecto de ley que hay que discutirlo independientemente de lo que pasó antes. Y es un proyecto de ley que es malo, de un acuerdo malo y caro, y que la verdad que no nos conviene y nos compromete porque nos genera un riesgo de ese 93% que ya arregló. Isaac, tenemos que ir cerrando. La verdad que nos quedamos corto de tiempo, les pido disculpas, pero lo vamos a volver a invitar porque es un tema que vamos a seguir. Pero Isaac, ¿la pobreza está aumentando lo que ustedes perciben? Y nosotros tenemos un cálculo, todavía no se ha podido resolver la medición del segundo semestre del año pasado porque no se publicó la encuesta permanente de hogares, pero tenemos un cálculo que en julio del año pasado, que fue la última medición, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había cerca de 3 millones de pobres. El impacto de la inflación durante ese lapso es más o menos de un 25%, mientras que el impacto de más ingresos no llega al 12%, sobre todo a los sectores más vulnerables, a través del aumento de las asignaciones, de la asignación universal, que fue más o menos del 12% para una familia tipo, y más o menos es el mismo aumento de la jubilación mínima. O sea que a diciembre del año pasado tenemos un impacto importante de los ingresos, sobre los ingresos de las familias, de los sectores más vulnerables, a lo que hay que agregar lo que ha sucedido en estos 2 últimos meses. Castillo, 30 segundos, por favor, para cerrar. 30 segundos nada más. ¿Qué haría la izquierda, por ejemplo? No, pero que dice Prat Guy que a fin de año un 1% de inflación mensual. Eso no va a pasar, claramente. A ver, todo... No, Prat Guy no dijo que a fin de año iba a No, estar dijo el al 20. Dijo que por se ejemplo, bajaba. se bajaba el 20. Ahora, Un dígito en 4 años. Sí. Acá es clarísimo que todo el plan económico va para el lado de transferencia de ingresos hacia los grandes capitalistas, los grandes empresarios, los fondos buitres. Nosotros en este sentido, y no es una consigna tirada al aire, decimos, mientras no se deje de pagar
la deuda externa, el acuerdo con los buitres, el conjunto de deuda, no hay salida porque efectivamente la plata se está poniendo ahí. Bueno, les agradezco y los voy a volver a invitar, nos quedamos corto de tiempo. No me mire con esa cara, Pero hablando sí. mucho. Hablaste mucho en otro momento hoy. En otro momento. Pero lo volvemos a... Discúlpenle, estoy pidiendo disculpas. La verdad que hoy nos quedamos, empieza María O'Donnell enseguidita y queremos hoy cumplir con los tiempos. Pero vamos a seguir con la discusión y son bien invitados siempre.